Muy buenos días. Estamos una vez más en estas conversaciones interesantes que pretendemos aportar al análisis, a la discusión del conocimiento humano en conversaciones con personas que son referentes en el ámbito académico, científico, de las ciencias sociales, y con esto aportar a nuestros lectores para que en nuestro país, en América Latina, en Europa y en el mundo entero, quienes nos lean, nos sigan y podamos hacer un aporte al desarrollo humano. En esta ocasión nos acompaña para esta agradable y simpática conversación el profesor José Massa. Profesor, muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos, dispuestos La a conversar Ventana hoy día. Ciudadana siente un honor tenerlo con nosotros Gracias. y poder conversar con usted, ya que usted ha hecho un significativo aporte en el ámbito de difundir la ciencia en general y la astronomía en particular. A través de distintas conferencias in situ y videoconferencias, usted con su estilo, con su sabiduría, con su conocimiento, ha hecho posible que muchos jóvenes, niños y adultos empiecen a deslumbrarse y a vislumbrar en esta ciencia, la astronomía, un elemento importante en el desarrollo humano y en el desarrollo de la humanidad. Profesor, yo creo que es interesante, aunque ya lo han escuchado mucho, he sido testigo cómo los niños lo siguen en sus conferencias, cómo los jóvenes y la gente en general se acerca a usted para conversar con usted. Cuéntenos sus primeros pasos, qué y cómo fue posible que usted se haya ido acercando a la ciencia primero y a la astronomía después. Bueno, mira, mis primeros pasos de acercamiento a la ciencia son muy antiguos. Yo desde niño en Parral, yo pasé mi niñez en Parral y no sé, la verdad es que me han hecho la pregunta muchas veces y con toda honestidad no tengo una respuesta, pero no sé cuándo. No sé cuándo se me ocurrió a mí que yo quería ser ingeniero, pero debo haber tenido 5 años, 6 años. Yo siempre le echo la culpa a mi hermana, hay que echarle la culpa a alguien. Mi hermana tiene 1 año más que yo y fuimos muy unidos en los primeros años de nuestras vidas. Estábamos todo el día en la casa jugando juntos. Y cuando entramos al colegio, de hecho mi madre puso a mi hermana primero en el colegio porque tiene 1 año más que yo, y yo como a los 6 meses me aburría como ostra en la casa y entonces le exigí perentoriamente que yo también quería ir al colegio. Y me metieron a mediados de año al colegio. Yo estudiaba en la escuela 1 de Parral y mi hermana en la escuela 2, que son 2 escuelas que están juntas, que ahora las 2 se unieron en una sola y se llama la escuela Pablo Neruda. Ahora se llama todo Pablo Neruda en Parral. Pero para mí era la escuela 1 y la escuela 2. En la parte norte, digamos, de esa manzana estaba la escuela 1 y, y en la parte más sur, tirado para la Aníbal Pinto, estaba la escuela 2. La cosa es que mi hermana aprendió a leer muy rápidamente. Claro, mi hermana tenía 5 años y yo tenía 4. Entonces, y yo no me interesé en aprender a leer. Entonces, mi hermana leía y recitaba y hacía cosas. Y entonces yo entré después a primer año en la escuela 1, porque yo estaba en el kinder, que estaba en la escuela 2. Y como mi hermana recitaba y leía y qué sé yo me aprendí las tablas de multiplicar rápidamente y dije que yo no iba a irme por las letras, pues mi hermana yo creo que desde un principio dijo que ella quería ser profesora de castellano, que las letras era lo suyo. Y yo dije, no, lo mío son los números, yo voy a ser ingeniero, voy a ser ingeniero, voy a ser ingeniero. Y ahí estuve en Parral, ahí en la escuela pública número 1, después pasé al liceo,
y de ahí mi familia decidió mandarme al Barros Arana, acá en Santiago, interno, en un gran colegio. El Barros Arana era un gran colegio. Y ahí en el Barros Arana, yo llegué al Barros Arana en el año 59, ya estaba la carrera espacial y estaba el Sputnik 1 y el Sputnik 2 y la perra laica. Y por aquí en el Barros Arana me fui enterando de esas cosas. Más que por lo que me dijeran los profesores, por lo que se comentaba los alumnos, los cabros de un año más arriba que yo, que hablaban de, y después Yuri Gagarin en el año 61, en abril del 61, y mira, pucha, ya anda dando una vuelta, entonces viaje espacial, y eso me fue cautivando, pero yo iba a ser ingeniero, y incluso, bueno, hace poco escribí algo para un comentario de un diario que me preguntaron que qué profesores me habían marcado. Y en el Barros Arana yo tuve muy buenos profesores, la verdad, pero hubo uno muy especial que fue un profesor de transición, que fue profesor nuestro como medio año, cuando yo estaba en tercera humanidades. El profesor de matemática era un señor que se debió haber jubilado unos 10 años antes, era un señor mayor. Bueno, cuando yo tenía 10 años, cualquiera que tuviera más de 50 lo veía un dinosaurio, pero este señor que era medio dinosaurio y era muy, muy especial, un señor que la verdad es que le tengo un pésimo recuerdo. Y ahí apareció un profesor que se llamaba Ítalo Clandestino, que era un hombre joven, debe haber tenido 25 años y nosotros teníamos 10, 12 años tenía yo. Y él era muy, muy entusiasta y empezó a hablar de esto y lo otro, cambió totalmente la manera en que nos contaban las matemáticas. Y este señor Clandestino también era profesor de física y matemática. Y en el Barros Arana había un laboratorio de física muy bueno, pero con muchos instrumentos olvidados que nadie los usaba. Algunos profesores, mi profesor de física después, Marito Duzuel, no se metía mucho con los instrumentos del laboratorio. Pero Clandestino encontró 2 telescopios en el laboratorio de física, los mandó a ajustar, a limpiar, a reparar, y cuando los tuvo de vuelta en el Barros Arana, un día invitó como a media docena de cabros del curso nuestro que fuéramos a una terraza a observar el cielo. Era la primera vez en mi vida que yo observaba y todavía tengo un recuerdo bastante claro de cómo fue. Incluso había otra persona, aparte de Clandestino, que años más tarde lo conocí, que trabajó en Cerro Tololo, que se llamaba Ricardo González. Ricardo González era el amigo de Ítalo Clandestino que le había limpiado los telescopios y reparado. Esta historia la vine a completar como 30 años después, hablando con Ricardo González en Tololo una vez, y yo le dije, oye, mira, pero si yo era muy amigo de él y qué sé yo. Bueno, la cosa es que Clandestino nos hizo mirar el cielo a través de unos telescopios y yo quedé muy, muy, muy impresionado. Y todavía recuerdo la pregunta que les hice, porque me llamó la atención, el titilar de las estrellas, que uno a simple vista lo ve y lo achaca a cualquier cosa, uno no sabe en qué categoría ponerlo, en qué casillero ponerlo. Pero cuando uno mira por el telescopio, uno ve titilar las estrellas de una manera muy, muy, mucho más grande. Uno ve titilar las estrellas y ve que la estrella se mueve un poquitito, un bailoteo de la estrella. Y yo les pregunté ahí, y el Ricardo González me dijo, no, eso es un problema de la atmósfera. Pero como las palabras de repente son medio, yo quedé convencido que me habían respondido que era un problema de la atmósfera de la estrella. Entonces yo no entendí, pero no contrapregunté. Y bueno, obviamente es el problema de la atmósfera terrestre. El rayo de luz entra en la atmósfera tiene elementos turbulentos, la atmósfera es como una piscina de aire y que uno estuviera mirando el cielo desde el fondo de una piscina. Si sobre la superficie de la piscina pasa una ola y nosotros fuéramos peces que estamos en el fondo de una piscina, veríamos el rayo de luz entrar hasta el fondo de la piscina, pero al pasar la ola de agua en la dirección del rayo, veríamos que el rayo se mueve un poquitito. Eso es lo que pasa cuando estamos aquí en la superficie terrestre y tenemos la atmósfera allá arriba. La cosa es que cuento esta anécdota porque una cuestión tan tonta y tan simple como que, y debemos haber estado media hora mirando, yo creo que vimos 3, 4 estrellas,
no recuerdo que viéramos ni la luna ni ningún planeta. Nos mostraron varias estrellas, pero pucha, me dejó realmente impresionado. Y yo entré a estudiar ingeniería y por esas casualidades que se dan una vez en la vida, cuando yo estaba tomando la especialidad de ingeniería en tercer año, se abre la carrera de astronomía que parte en tercer año y se podía tomar como una segunda especialidad por tercer año, porque eran solo 2 cursos de astronomía, 2 cursos de ingeniería eléctrica, que es lo que yo estaba tomando, y 4 cursos que eran comunes a todas las especialidades. Y como yo ya tenía un gran interés por la astronomía, me enteré y me inscribí en los 2 cursos de astronomía. El único problema fue, terminé tercer año de eléctrico y tercer año de astronomía, hice los 2, es decir, saqué 8 cursos en vez de 6, pero no era gran cosa. Pero el problema es que en cuarto año no había ningún ramo común. Cuarto eléctrico eran 8 ramos, 6 ramos, y astronomía era otro paquete, no tenían ninguna intersección. Así que ahí tuve ese verano, tuve que decidirme, y bueno, la otra trampa que me hicieron, un profesor muy simpático, don Hugo Moreno, nos llevó a Cerro Tololo, como una manera para que nos enteráramos de cómo, para dónde iba la micro. Yo no había estado, yo viví toda mi vida en Parral, yo era del sur. Bueno, Parral no es muy del sur, pero en esa época se sentía más al sur, uno se demoraba como 8 horas en venir en un bus a Santiago. Y nunca había estado al norte de Santiago, nunca. Y entonces partí a La Serena, partimos en tren, todavía funcionaba el tren al norte, un tren de Santiago a Calera. En Calera tuvimos que cambiar a un automotor que era un tren de trocha angosta y que iba dando vuelta y vuelta y vuelta. Salimos a las 7 de la tarde de Santiago y llegamos a las 8:30 de la mañana a La Serena. Y ahí subimos a Tololo y en realidad a la vista del valle desde 2.200 metros de altura. Y en la noche, la vista de un cielo espectacular en el verano, ahí me cautivó y dije, no, esto es demasiado bonito para perdérselo, que espere la ingeniería eléctrica. Así que ahí me quedé de astrónomo. Bueno, esa es la respuesta larga de lo que tú me preguntabas. Ahora, en lo que he estado haciendo más recientemente, que es esto de dar charlas públicas y eso, esa parte de mi, entre comillas, carrera, empezó con el cometa Halley en el año 86, donde me pidieron, bueno, siempre a los astrónomos les piden, mire, conteste esto, respóndale a los periodistas, pero ahí hubo un gran interés de saber algo del Halley, entonces yo me metí en el Halley. Al final terminé escribiendo 7 suplementos para el diario La Tercera, un suplemento que se llamaba El Icarito. Hubo 7 Icaritos que salieron la última semana de enero, todo el mes de febrero y 2 o 3 semanas de marzo, que lo escribí yo, y entre medio dando charlas y reuniones y haciendo, y ahí después tomé todo lo que había escrito para los Icaritos y lo publiqué como un libro que se llama Astronomía Contemporánea, y de ahí seguí dando charlas, y en realidad lentamente las charlas fueron evolucionando desde charlas para grupos pequeños y sobre temas un poquito más técnicos a charlas más masivas y sobre temas un poquito más transversales. Y ahora en realidad me gusta, me entretiene, me divierte mucho hablar de astronomía a grupos grandes, pero sobre todo hablar de temas de astronomía muy simples. No me gusta hablar ni de cuasares, ni de supernovas, ni de hoyos negros, que son temas que a mí me emocionaban y me emocionan todavía, pero que son muy difíciles de transmitir a la señora Juanita. Yo no le puedo transmitir, bueno, ahí el año pasado, en pleno invierno, yo creo que hace como más o menos un año, un poquito más de un año, estuve, yo creo que debe haber sido en mayo, junio del año pasado, estuve en Talcahuano, en el gimnasio La Tortuga, y habían 5.500 personas. Que era además, ¿sí? Bueno, un escenario muy particular, un escenario que no lo olvidaré, porque tenía que hablar para los 4 costados. Yo estaba en el medio y era cuadrado, y tenía que hablar hacia los 4 puntos cardinales y estar dando vueltas para un lado y para otro. Uno normalmente cuando da una charla,
uno tiene la pared en la espalda y la gente está para un solo lado. Ahí yo estaba en el medio y tenía que estar, me sentía como el torero que estaba ahí en el medio y iba a entrar el toro por algún lado. Y ese tipo de charlas, claro, son desafiantes en el fondo, porque no es fácil de buenas a primeras pararse ante un auditorio tan masivo. Pero a mí me entretiene, me gusta, y como fui progresivamente, pasando de audiencias de 100 personas a 300 personas, a 500, a 800, a 1000, bueno, en mi currículum tengo ahora charlas sobre 3000, deben ser unas 7 u 8 por lo menos. Esa de Talcahuano es una de las más masivas, pero también estuve en Rancagua, en la media luna de Rancagua, y habían 6000 personas. Y para el eclipse, el 2 de julio, que ya se cumplió un año, en La Serena habían 10.000 personas en la charla. Así que, y bueno, y di una charla en Temuco con 3.500, 4.000 personas en el gimnasio olímpico de Temuco. Estuve en el gimnasio de Valdivia y habían como 4.000 y tantas personas. Así que, bueno, últimamente me divierto con eso. Profesor, le tenía una gran sorpresa, desafortunadamente se nos produjo un problema, pero le transmito. Ronald Mineken, que es uno de nuestros Sí, sí, colaboradores, sí, sí, ex sí. director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, le deja un inmenso saludo y un reconocimiento a Mira, toda su labor. Él quería haber, gracias. teníamos la idea de haberle Un dado una contacto. sorpresa porque quería saludarlo, pero lo llamaron urgente. Usted sabe, la universidad Sí, 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 requiere a sí. veces No, de... no, no, o sea, a Ronald lo conozco muy bien. Un gran saludo a Ronald. Ronald también. Sí, Ronald ha escrito cuentos para niños. Ronald así es. también es un muy buen divulgador de la astronomía. Sí, Así que mis sí, hemos cariños para hecho cosas Ronald. muy interesantes con él. Sí, sí, Hicimos sí. jazz, vino y estrellas con una conferencia de él en el Ah, campo, mira, una cosa maravillosa. Bueno, yo mira. he sido testigo privilegiado porque he estado en el foro de la Universidad de Concepción un par de veces en sus charlas, en el Mm, Teatro de Concepción, en el Teatro Nuevo de Concepción. En fin, lo hemos venido siguiendo porque yo soy cercano al Departamento de Astronomía, soy uno de los sí. Bueno, son grandes amigos míos. La verdad es que me mal acostumbraron. La Marjorie, que es la que arma y todo. la Marjorie de eh, todo. Genial. Y entonces, la primera vez que di una charla de más de 1000 personas fue en Conce, en el Parque Jorge Alessandri, que ahí hay un Sí, anfiteatro al aire así libre. es. Y según decían, bueno, había un montón de telescopios en la entrada y yo di una charla y habían 1150 personas. Y era un auditorio. Yo cuando vi, casi quise arrancarme, nunca había estado en un lugar tan grande. Pero 1 o 2 años después, fuimos a San Pedro de la Paz, donde hay otro auditorium, y ahí, según Carabineros, llegaron 5000 personas. Y esas fueron las dos primeras charlas realmente grandes, organizadas por la Mayo. Y no, mira, vénganse para acá. Y hay un periodista que trabaja conmigo, que es bastante compinche con Marjorie. A David, Entonces, a quien entre los tenemos dos que me agradecerle convencen, todas las gestiones. claro, David Azócar. Entonces, entre David y la Marjorie arman ahí todo el cagüín y en realidad estas cuestiones, mira, la divulgación, como todas las cosas, tiene algunos detalles muy importantes que uno a veces, bueno, en Chile que estamos como recién haciendo las cosas, tendemos a subestimar lo que es la producción, la puesta en escena. Si, a mí me encanta hacer charlas y yo voy con mucho gusto cuando me invitan a algún lugar, pero al comienzo debo, por ejemplo, en una ocasión, no te voy a decir quién, porque a lo mejor alguno de los que nos están viendo podría conocerlo, pero una persona me invitó que yo fuera a dar una charla y yo le dije, claro, sin ningún problema. Pero bueno, yo viví 5 años en Canadá y aparte de que era ya medio cuadrado allá, la puntualidad y el organizar las cosas con una, eh, bueno, con una distancia suficiente, era muy importante.
y en una ocasión creo que me habían invitado a ir a la Universidad de Concepción precisamente. Y bueno, y pasaron, eran épocas en que no había WhatsApp, no había correo electrónico ni nada, eh, y, o sí había correo electrónico, ya no me acuerdo, pero como 2 meses antes, habíamos dicho ya, como que ahora nosotros dijéramos en diciembre yo voy para allá. Bueno, ya listo, en diciembre, y ahí lo vemos. 2 meses antes yo le puse un correo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando nunca tuve respuesta, y una semana antes, cuando yo ya dije, bueno, si no me respondieron, esto a lo mejor quedó olvidado. Una semana antes, o incluso menos, 4 días antes, me llaman por teléfono al observatorio, me dicen, ya listo, tenemos todo, ¿qué le parece que lo hagamos el jueves? O si usted quiere lo hacemos el viernes. Oye, pero si estamos ahora, ¿cómo a 3 días me está diciendo que lo vaya a hacer? No, pero no hay problema, si lo hacemos, que al final me tosté y le dije, no, mira, en realidad no, yo no puedo pegarme un viaje a Concepción para una cosa que tú vayas a avisarla con un día de anticipación y que a lo mejor se van a juntar 40 personas. Entonces, bueno, si eso lo hubiéramos hecho hace 2 meses y tú hubieras publicitado esto y hubieras dicho, mire, va a haber una charla, va a haber un encuentro. No, pero si lo podemos hacer, no, le dije, yo no lo hago. Y te cuento eso porque en realidad eh, es muy importante para hacer divulgación o para poder tener conversaciones sobre temas más interesantes con distintos actores de la vida nacional, que existan espacios que sean adecuados, eso también es muy importante, que el espacio sea adecuado y que se haga la cosa con la suficiente antelación y con una muy buena convocatoria. Cuando yo he ido a Concepción, yo sé que Marjorie y compañía, el día que estuve en San Pedro de la Paz, fíjate, llegamos en avión con David Azócar, el periodista que trabaja conmigo, llegamos como a las 12 del día y llovía copiosamente, llovía. Y eso lo íbamos a hacer a las 8 de la noche en San Pedro de la Paz. Y entonces, obviamente, habíamos ido a puro... Había, creo, un plan B, que si estaba lloviendo íbamos a ir a no sé dónde, pero que era un recinto cerrado mucho más chico que el auditorio de San Pedro de la Paz. Pero Marjorie dijo, no, si a la 1 va a dejar de llover. Dijimos, bueno, ya, pues a ver si tenéis suerte. A la 1 dejó de llover y a las 2 de la tarde ella se consiguió que muchachos que estudiaban en ese momento astronomía en la Universidad de Concepción, partieron al auditorio de San Pedro de la Paz y se pusieron a secar todos los asientos, porque los asientos de plástico estaban con agua. Entonces tuvieron que secar todo, y bueno, y eran 5.000 asientos. Y creo que, bueno, fueron 10 o 20 chiquillos, secaron todo, hicieron magia, y a las 8 de la noche estábamos ahí con la charla. Entonces es muy importante que existan lugares apropiados, pero que haya una organización, que la cuestión haya sido suficientemente publicitada, porque muchas veces me ha ocurrido que voy a un sitio y doy una charla y de repente me encuentro con un amigo mío que vive ahí y le digo, oye, no, si yo estuve, pucha, no me enteré, qué lástima, yo hubiera ido, qué ganas de haberte visto, pero bueno, yo no puedo controlar la organización que hace. Entonces, yo creo, si yo pudiera pedirle algo al Ministerio de Ciencia y Tecnología, le pediría que, por una parte, potencie la divulgación de la ciencia, pero que por otra, pero no basta con decir, ya, mire, con declararlo, sino de tener una estructura que haga que, mira, yo estuve, por ponerte un ejemplo que no es de Concepción, yo he estado 2 veces en Chillán, he estado en el Teatro Municipal de Chillán. Y el Teatro Municipal de Chillán yo lo encuentro un auditorio espectacular. Muy Tiene lindo. capacidad como para 1.200, Sí. 1.250 personas. Con un auditorio de ese estilo, si uno pudiera, yo a lo mejor jubilado estaría encantado siendo el que organice. Si uno se hace una cartelera y ya todos los días jueves del año uno lleva a una distinta persona y eso lo tiene publicitado
y está la cartelera para octubre, para noviembre, para diciembre, y lo anuncia en las radios, y lo anuncia en el diario, y lo anuncia en todas partes. Yo creo que la gente se acostumbraría a ir y uno podría tener 1.200 personas escuchando a un filósofo, a un sociólogo, a un astrónomo, escuchando a un biólogo. Si ahora a uno le dieran una conferencia, uno está medio saturado del virus, pero si de repente a uno le dieran una conferencia explicándole cómo se arma la vacuna y Así es. cuándo podríamos... La gente tiene mucho interés de saber cosas. Y a mí me encanta, fíjate, más allá de que yo soy un devoto creyente en la descentralización del país, me encanta ir a hacer cosas, actividades fuera de Santiago, porque mi percepción es que la gente es mucho más receptiva fuera de Santiago que en Santiago. En Santiago tú puedes traer una figura rutilante y no después, la próxima vez que venga, lo veo. En Santiago la gente no está interesada en la proporción. Somos como 6 o 7 millones. Claro, si uno hace una... Yo he dado charlas en Matucana 100, que un auditorio que tiene capacidad como para 700 personas, y ha estado más o menos lleno. Pero 700 personas en Santiago son 4 gatos. En cambio, en un pueblo pequeño. Mira, el año pasado con David fuimos a la isla de Pascua y estuvimos dando una charla, di yo una charla en la biblioteca pública de la isla de Pascua y había, no me acuerdo, eran mucho más de 500 personas las que estaban ahí. Y si uno, esas 500 personas que estaban en la biblioteca de la isla de Pascua, escuchándome hablar a mí, si uno las proyecta contra todo el universo de gente, un 10, un 15% de la gente de Isla de Pascua estuvieron ahí esa Claro, noche escuchándome a proporcionalmente mí muy hablar. importante. Pero Claro, pareciera en ser que cambio, Concepción es una buena plaza. ¿Ah? Yo le voy a contar una anécdota. Con Marjorie y con David todo se puede, porque se hacen bien las cosas y es necesario esto. Con Ronald y Marjorie organizamos en Coelemu, que es una comuna que pertenece ahora a la provincia de Ñuble, de Ñuble, sí. 16.000 habitantes. En los Altos de Guariligüe hicimos una maravillosa velada que se llamó Estrellas, Vinos y Jazz, o Jazz, Estrellas y Vino. Ronald dio una charla. Ya. Marjorie llevó 14 telescopios. Llegaron Wow. a un lugar difícil de llegar. Llegaron 10.000 personas. Terminamos a la 1 de la mañana. Wow. En diciembre del año 2018. Y fue maravilloso. Claro, como me Wow. dice, profesor, nos colaboró TVU, nos colaboró el diario Concepción, que nos auspició todo esto. Salimos en todas las radios con Mario y con otro señor del Departamento de Astronomía promocionando, y eso fue un golazo. Por tanto, ¿qué nos queda hasta aquí con la conversación con usted? Uno, que usted cautiva, sus experiencias Gracias. cautivan. Lo primero que podemos resumir es que para esto el rigor es fundamental para acercarse a la sabiduría y al conocimiento. Segundo, este espíritu crítico que hay que sembrar en los jóvenes, en los niños, de tratar de saber un poquito más, de despertar la curiosidad y además acercarse a los que saben. Y la sabiduría, nos guste o no nos guste, está en quienes han vivido experiencias vividas y vivenciales y son capaces de transmitirla. Profesor, para que entremos en su campo, algunas de las cosas que yo he estado rescatando. Hay algunos señores como Elon Musk, que es un físico inventor canadiense, que está señalando una idea de él de lanzar satélites. Segundo, he leído estos días que hay algún descubrimiento en términos de la gelatina lunar. Tercero, astrónomos
Chilenos descubren una nueva ventana en la galaxia. Hemos publicado en la Ventana Ciudadana porque David nos colabora mucho enviándonos los artículos que publican. Astrónomos chilenos crean una aplicación para visualizar el universo en 3D. Coméntenos todos estos últimos avances que la astronomía ha tenido en su ámbito para el conocimiento humano. Usted elija ahí cuáles se va y coméntenos, háganos una visión un poco integral. Sí, no, bueno, en realidad todos los días están saliendo cosas nuevas. Algunas de las cuestiones que usted menciona las he escuchado muy de pasada y no me animaría a siquiera a comentarlas. Ahora andan por ahí noticias que puede tener que comentar un rato más. Por ejemplo, una que usted no mencionó, que hay una publicación que yo la encuentro muy interesante, en que dicen que las estrellas enanas blancas son el corazón en el fondo de una estrella de clase media como el Sol, de clase media y clase media baja, que cuando queman todo el hidrógeno, queman también el helio y lo transforman en carbono, y el núcleo se transforma en una bola de carbono, y las cáscaras exteriores se desacoplan de la estrella y queda la enanita blanca, muy caliente, con una cantidad de carbono enorme, pero lo que están encontrando ahora es que la enana blanca, muy caliente, por el calor, emite lo que se llama un viento estelar, y en ese viento estelar arrastra una gran cantidad de átomos o pequeños granitos de polvo de carbono. Entonces las enanas blancas serían una de las fuentes más importantes de enriquecimiento de carbono en nuestra galaxia. Y eso yo lo encuentro muy interesante porque de hecho el cuerpo humano, nosotros mismos, sin ir más lejos, el cuerpo humano tiene una cantidad enorme de carbono. El carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que son tres elementos que están bastante juntos en el sistema periódico. En una enana blanca, cuando hay átomos de carbono que tienen 12 partículas en su núcleo, si ese átomo de carbono interactúa con un átomo de helio que tiene 4 partículas, 12 más 4 arman un átomo de 16 partículas que es el oxígeno. Entonces, el carbono, el oxígeno, y entre medio está el nitrógeno que tiene 14. El carbono, si se come 2 protones, forma un nitrógeno 14. Entonces, y esos 3 elementos, carbono, nitrógeno y oxígeno, constituyen más del 80% del cuerpo de todos los seres humanos, constituye más del 80% de todos los seres vivos en la Tierra, y por lo tanto nosotros somos hijos del carbono. Bueno, si a eso uno le agrega el hidrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, lo abrevian en Gringolandia, lo dicen como CHON, C-H-O-N. CHON constituye el 96% del peso corporal de cualquier animal, incluidos los seres humanos. Y el otro 4% restante, estos 4 elementos, el hidrógeno es el más simple de todo, el carbono tiene 12 partículas en el núcleo, nitrógeno 14 y oxígeno 16, son de lo más simple y de lo más abundante en el universo. Resulta que las enanas blancas ahora las acaban de tipificar. Lo sabíamos, pero se creía que en parte la estrella inyectaba carbono hacia las cáscaras superiores, y cuando las cáscaras superiores se van de la enana blanca, dejan, en el fondo, la enana blanca, perdonando la comparación, es como el cuesco de un durazno. El cuesco es el que contiene el carbono, oxígeno y nitrógeno, pero principalmente carbono. Pero en el cuerpo del durazno, que es lo que la estrellita bota antes de quedarse desnuda, va carbono, oxígeno y nitrógeno, pero en una pequeña proporción. Ahora un estudio ha demostrado que las enanas blancas, parece que la propia enana blanca, cuando ya está desnuda, exhala por el viento estelar una gran cantidad de carbono,
incluso la enana blanca pierde una parte de su masa porque la bota al espacio por vientos estelares. Entonces, tendríamos una fuente muy importante de enriquecimiento del universo con carbono. Si el universo inicial, el universo cuando partió hace 14.000 millones de años, tenía solo hidrógeno y helio. Entonces, si el universo inicial no hubiera cambiado nunca, nosotros no estaríamos aquí conversando, porque con hidrógeno y helio no hay nada que hacer. El helio es un gas noble, no se mete con nadie, no se combina con el hidrógeno, no forma sales, no forma nada. Chao. 2 átomos solamente, hidrógeno y helio. El hidrógeno es súper amistoso, pero el helio no se mete con nadie. Las primeras estrellas forman más helio en su núcleo por reacciones nucleares y después comprimen el núcleo de puro helio y forman un núcleo de carbono. Entonces son las estrellas las que van fabricando los elementos químicos. Y ahora en esta noticia, que acaba de ser publicada en una revista, se dice que las enanas blancas, y la enana blanca, el Sol, cuando estire la pata del Sol, ha vivido 4.600 millones de años, va a vivir como 5.400 millones de años más. El Sol está como que tuviera entre 35 y 40, está como en la mitad de la vida. ¿Ah? Si la vida la definimos de 0 a 80, bueno, el Sol está un poquito antes de los 40, 38. Le queda por vivir como 5.400 millones de años más. Cuando el Sol empiece a estirar la pata, el núcleo del Sol, el Sol tiene 1,5 millones de kilómetros. El Sol es 100 veces más grande que la Tierra. El núcleo se va a compactar y va a quedar una pepita que es del porte de la Tierra. Es decir, el Sol se va a quedar 100 veces más chico, 100 veces en diámetro. Si el diámetro se va a reducir en un factor de 100. Por lo tanto, el volumen del Sol se va a reducir en un factor de 1.000.000, porque el volumen va como R al cubo. Se va a compactar y la densidad de la enana blanca, la densidad es el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. O, dicho de otra manera, es 1 kilo por litro. 1 litro de agua pesa 1 kilo. La enana blanca tiene una densidad 1.000.000 de veces más grande. La densidad del agua es de 1 tonelada por centímetro cúbico. 1 tonelada por centímetro cúbico. Es 1.000.000 de gramos por centímetro cúbico. Entonces, una cucharadita de enana blanca, una cucharadita son 5 centímetros cúbicos, una cucharadita de enana blanca pesaría 5 toneladas. Entonces son estrellas muy bizarras, estrellas, pero bueno, muchísimo más densas que cualquier materia que uno conozca en la Tierra, pero serían claves incluso en la existencia nuestra, porque serían una de las grandes fuentes de carbono y oxígeno en el universo. Esa es una cuestión bastante bonita. No me acuerdo qué otras cosas más mencionaste, pero entre esas... Profesor, tenemos de retorno a Ronald y quiere saludarlo, y me parece a mí fantástico. Ya, así que, Ronald, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Aquí está el profesor. Hola, ¿qué tal? Hola, Ronald. Le comentaba al profesor la experiencia maravillosa que tuvimos en Coelemo cuando tú eras director del Departamento de Astronomía. Sí, claro, fue una linda experiencia que combinó vinos, jazz y así que fue una buena experiencia acá que nos invitó nuestro amigo don Juan Luis Castillo, que está a cargo de este diario digital de La Ventana Ciudadana, en donde también se habla de ciencia y también se habla de cosas sociales y, en fin, problemáticas actuales. Muy interesante La Ventana Ciudadana, que él y otra gente está a cargo de este periódico digital. Un gusto, José, de saludarte. Bueno, encantado, pucha. Sí, mira, yo conversaba con él y en realidad yo debo reconocer, de todo lo que he hecho en los últimos 5 años, donde más veces he estado es en Conce. Y bueno, Marjorie me invita... Perdón, ¿y lo vamos a tener que llevar a Coelemo, profesor?
Ya, pues bueno, encantado. Si hay vino, ya Con eso el inspira el alcalde, alma. Así con el que, alcalde Coelho lo vamos a llevar, ya, Claro. pues con la no, ayuda con mucho de gusto. No, lo Marjorie de felicito, Roa. porque ustedes tienen un lugar, como un microclima cultural en Concepción que es muy interesante, muy interesante. Y yo creo que eso hay que fomentarlo de todas maneras. Chile no puede ser Santiago y nada más. Ustedes son los que tienen que ser la segunda capital del país, ¿no? Bueno, además, Concepción creo que es la mitad del país. Si uno Sí, toma bueno, Chile, en sí, el centro, si Concepción está a la misma distancia de Arica que de Punta Arenas. correcto. Así que Estamos a unos vamos a, 20 kilómetros de ese meridiano así geográfico que tú mencionas, sí, es verdad. así que vamos a decir que bueno, digamos, el poder, en el fondo, el poder de decisión y todo, no sea Santiago. La verdad es Sí, que eso nos está ahogando como país y claro, desgraciadamente Santiago va tomando cada vez más y más y más hegemonía y no quieren soltar. Esto ahora iba a haber una elección de gobernadores y de no sé qué, y dar ciertos niveles de autonomía, pero esas cosas las tramitan y se demoran décadas en hacerlas. Así por que bueno, supuesto. ojalá que usted, bueno, Concepción, en la historia, Concepción, cuando partió la República, jugó un rol muy, muy importante. Así que Claro, por ojalá que lo supuesto. vuelva a jugar. Y Sí, culturalmente, bueno, yo encuentro, a mí me fascina las universidades como un vehículo de desarrollo del país. Y yo creo que ustedes en Concepción son un ejemplo de libro. Cuando hace 100 años atrás decían ahí un grupo de ciudadanos ilustres de Concepción formar la Universidad de Concepción le cambió la claro, cara. Concepción tiene un antes y un después con la universidad que se creó ahí definitivamente. hace, bueno, Y en ese, un poquito más de 100 años, creo, ¿no? En claro, cumplimos los 100 1919, años el año pasado. Estuvimos de centenario, claro. Universidad de Concepción. Así Oye, que, José, y sí, aprovechando ese punto, quería preguntarte también con la autorización de don Juan Luis, por supuesto, que conversamos, ya que te iba a hacer una pregunta o dos preguntas en una. dime. De todo tu viaje que tú tuviste acá por el mundo y has tenido, qué lugar te ha impresionado más y por qué razón te ha impresionado, así como para tenerlo como referente o algo para dónde apuntar, dentro de la enseñanza, de la educación, de lo que es universidad y academia? Uy, mira, bueno, yo la última vez que estuve en Concepción fue cuando todavía éramos libres de movernos por el país en enero. En enero estuve Claro. allá en la inauguración de la escuela de verano, en un foro al aire libre y había, no sé, 1.500, 2.000 personas, que fue muy bonito. Sí, Creo que es la última charla masiva frente a un sí, público de verdad que di este claro, año. Pero antes también lo conversábamos, que yo he estado, tal vez la charla que más me impresionó y todavía me da frío cuando me acuerdo, fue una ujú, charla que hice para un día de la astronomía el 23 de marzo, no sé si fue el 2017 o 2018, yo creo que fue ya, 2017, que había 5.000 personas en el auditorio de San Pedro de la Paz, que es un anfiteatro al sí, aire libre. me acuerdo, Eso, eh, cometí yo el error de no llevar primera capa, como dicen ahora los ciúticos. Yo claro, los llamo calzoncillos largos nomás. No llevé calzoncillos largos y me dio un frío, pero terrible. Pero en realidad fue muy bonito hablarle ahí a 5.000 personas y lo que más, esa tal vez es una de las que más me impresionó. Es primera vez que yo le hablaba a un público tan numeroso, sí, pero lo otro que cuando partimos yo miraba ahí a la gente, bueno, uno no ve, cuando el público es mucho uno no ve más que un porcentaje pequeño, pero había un público muy variado, habían señoras que tenían sí, obviamente años como para ser la abuela, y otro que era el hijo y otro que era el nieto, y estaban todos juntos ahí tapados con un chal, pero la transversalidad pucha de interés, la gente realmente me encantó, porque cuando yo hace muchos años partí dando charlas como las has dado tú tantas veces, Ronald,
charlas que me pedían los astrónomos aficionados, que me pedía un grupo. Entonces uno le hablaba de enanas blancas a un grupo de astrónomos aficionados que ya habían escuchado de enanas blancas. Entonces uno daba charlas, como digo yo, uno predicaba entre conversos, pues ya estos gallos estaban convertidos. Pero Claro. cuando uno ve 5.000 personas ahí en el anfiteatro San Pedro de la Paz, un público tan transversal, y que se quedaron, si yo hubiera estado en el público me hubiera ido, porque tenía un frío terrible. Yo solo no me fui porque era el que estaba hablando, ¿no? Y yo andaba con una parca, que yo muy presto dejé la parca por ahí, iba a estar con terno y corbata, pero era tanto el frío que tomé la parca, me cerré la parca y veo yo algunas fotos de eso y estoy pero empaquetado, parezco salchicha con la parca, pero la parca me llegaba un poquitito más abajo de la cintura y las piernas quedaron al descubierto y todavía la rodilla, bueno, se acuerdan de esa imagen trágica. Pero no, yo lo pondría dentro de lo que yo he estado en distintos lados, uno de los realmente más bonitos. Porque, por ejemplo, otra que hice hace poco, antes de esta en enero, creo que en diciembre, un par de meses antes, estuve en el teatro de Conce, ese teatro que es como una caja de zapatos, que se sentó un elefante arriba, que por fuera no es una belleza arquitectónica, diría yo, la verdad, pero el teatro me impresionó mucho por dentro. Pero ahí accedí a lo que no debía haber accedido a lo mejor, que me pidieron que hiciera una charla un poquito más técnica de las charlas que me gusta dar a mí. Estuve ahí. Estuvo lleno y realmente una vez, yo por fuera no le tenía mucha confianza, no le tenía mucha fe al lugar, pero por dentro espectacular y muy bonito, con una cuestión, es un cubo muy grande, lindo, sí. Pero esa charla, por ejemplo, bueno, yo no salí disgustado, pero yo me daba cuenta que estaba hablando cosas que un porcentaje de la gente no las iba a poder seguir, porque eran cuestiones, si empezaba... Más técnicas, y como dicen por ahí, el que explica se complica. Claro, por tratar de explicarla me iba metiendo en más profundidad y me daba cuenta que lo iba haciendo, la explicación era peor que no haber explicado nada y haber tirado una cuestión así. Estuvo muy buena, profesor, yo estuve ahí, fue muy clara. Oiga, profesor, sí, bueno, profesor, hay una pregunta ya, que no puedo dejar y los minutos se nos van. Sí. Se dice que el turismo internacional llega a Chile motivado por 3 cuestiones fundamentales: los paisajes, la astronomía y los vinos. Pero sí. Ha habido un gran desarrollo en la ciencia ligada a la astronomía por las condiciones naturales de Chile, por las inversiones que hay en el norte de Chile. Y el otro día escuchaba con dolor a un oceanógrafo que decía: me alegro mucho por los grandes avances que ha tenido la astronomía, me parece muy bien, pero ¿saben ustedes que respecto del mar, que es un elemento tan importante en la vida humana, en la vida diaria, solo sabemos el 3%? Le hago esta pregunta, profesor, porque usted y Ronald no solo saben mucho de astronomía, sino que saben de todo. Y en el marco del desarrollo humano, de la ciencia, cómo las ciencias inciden en el desarrollo integral del ser humano, de la humanidad, del equilibrio que necesitamos, sobre todo hoy día con esta situación de la pandemia que nos ha dejado al descubierto tantas insuficiencias, yo me atrevería a decir hasta un deterioro, un rebajamiento intelectual, la falta de líderes, la falta... Profesor, ¿qué hacemos para tener un desarrollo más equilibrado y para que rebote, comillas, en las almas, en la mente de los seres humanos para aportar a un futuro más equilibrado, a un futuro mejor? La preguntita. Trataré de decir lo que se pueda, porque es una pregunta demasiado gorda y demasiado grande. Yo te digo una cosa que para mí es una obsesión. Bueno,
yo me alegro mucho que hoy día tenemos un Ministerio de la Ciencia. Es decir, significa que nos compramos una maleta para viajar, pero todavía tenemos la maleta vacía. La maleta es fundamental para el viaje, porque no podemos agarrar las cosas y llevar un paquetito como verdejo al hombro, pero tenemos que echarle cosas adentro. Chile es el país que menos invierte en ciencia y tecnología de todos los países que pretenden ser desarrollados, que están en esta organización que se llama la OCDE. Nosotros invertimos 0,38% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo en ciencia y tecnología. Los países que se están desarrollando fuertemente, Israel, Finlandia, Corea del Sur, invierten el 4% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Por ejemplo, ahora vemos que en Israel tienen 1 o 2 vacunas contra el COVID-19 que las están probando. ¿Y por qué en Israel? Bueno, porque Israel invierte el 4,2% de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Yo, mira, una de las charlas que más me ha impresionado, y no lo digo esto porque estoy hablando con Concepción, pero yo estuve hace 2 años o 3, ya se me olvidan. Bueno, además yo llevo aquí 113 días metido en el mismo sitio. Me levanto de mi dormitorio, me vengo para acá, que es el escritorio. Y bueno, la cosa es que estuve en Antofagasta en una cuestión que se llama Puerto de Ideas, y Osvaldo Ulloa, de Concepción, oceanógrafo, con todo el equipo de Concepción, hicieron un rastreo de la fosa marina que hay en la costa chilena y mostraba tuve la suerte de poder asistir a la charla de Osvaldo que hizo en Antofagasta y mostraba unos videos de unas cuestiones que tiraron a 8.050 metros de profundidad, 8.000 metros, que son 800 atmósferas de presión, una temperatura que debe ser muy, muy cercana a 0 grados, en que decía Osvaldo que los primeros 50 metros del océano para adentro se pierde totalmente la luz. Y no estábamos hablando de 50 metros de profundidad, estábamos hablando de 8.050 metros, y le tiraron un jurel ahí y empezaron a aparecer unas cuestiones como pulgas de mar. Esos son los seres extraterrestres más espectaculares que yo he visto nunca. Cuando se habla, por ejemplo, de que el satélite Europa de Júpiter, que tiene una tremenda costra de hielo y tiene un océano debajo, decían, a lo mejor en ese océano puede haber vida. Yo siempre dije, están chiflados, ¿cómo va a tener vida el océano de Europa? Pero cuando veo esos bichos, y después en otra película que mostraba Osvaldo Ulloa, aparecían unos peces así como de medio metro, con una cabeza como un casco romano, unos peces, pero peces que parecen sacados de un libro de ciencia ficción, y que se empezaban a comer las pulgas. Ahora, ¿cómo veían esos compadres si no hay cero luz? Tenían, no sé, una percepción extrasensorial. Si ese universo que está aquí en las costas chilenas, Osvaldo decía que esta fosa de Atacama, frente a ustedes en Concepción, tenía una profundidad de como 5.000 metros, porque el limo que llevan los ríos ha ido tapando esa fosa. Pero cuando uno se va hacia el norte, frente a Antofagasta, midieron 8.050 metros. Eso es una investigación que yo la encuentro espectacular. Ese es nuestro mar. Tenemos, bueno, de costa lineal más de 4.000 kilómetros, pero creo que si uno toma las costas de todas las islas, son como 8.000 kilómetros de costa. ¿Cuánta gente hay en Chile investigando el mar? Yo creo que a lo mejor sobran dedos de las manos. Bueno, a lo mejor hay 20 o 30, pero un amigo mío que también es oceanógrafo, Juan Carlos Castilla, decía en una charla, cada 100 kilómetros, el mar en Chile cambia porque nos estamos moviendo en latitud. El mar de La Serena no tiene nada que ver con el mar de Santiago, y el mar de Santiago es distinto al de Concepción. Y si nos vamos a Chiloé es otra realidad. Necesitamos tener expertos, pero 10 o 20 expertos por cada 100 kilómetros. Y entonces, si sacamos las cuentas, necesitamos entre 500 y 1.000 expertos en problemas marinos y estar midiendo la temperatura. Cuando hace unos años hubo un episodio de marea roja,
y mandaron, la gente, amigos míos de la Academia de Ciencias, fueron para allá a medir cuestiones. Bueno, no pudieron concluir nada porque no pudieron determinar que la temperatura estaba más alta porque no había registro de cuál era la temperatura en los años anteriores. No tenemos registro, boyas que estén midiendo la temperatura del mar consistentemente durante tiempos largos. Entonces, Chile necesita invertir 10 veces más. Yo no conozco ni un país que haya logrado el desarrollo con un 0,38% de inversión en ciencia y tecnología. No lo hay, no lo hay. Y bueno, por otro lado, uno se puede preguntar, esto uno lo puede preguntar para allá o para acá, ¿por qué motivo Israel está gastando un 4,2% del PIB en ciencia y tecnología? ¿Porque son tontos? ¿Porque no hayan que hacer con la plata? ¿Porque una taza de leche? No, incluso tienen todo un aparato militar muy potente, pero igual se dan cuenta que sin invertir en ciencia y tecnología uno no puede ser un país desarrollado. Los ¿Y Chile economistas qué ha dirían hecho? que eso es un costo y no lo ven como la inversión para el desarrollo. Claro, pero mira, si Chile ha retrocedido muchísimo, todos no, es que ahora Chile está... Cuando yo era niño, hace 50, 60 años, Chile producía tela, Yarur, Sumar, teníamos los paños de Bellavista Tomé, teníamos la loza Penco, hacíamos cosas. Ahora no lo compramos. Pero si mira, si hasta los calzoncillos que usamos los fabrican los chinos. Si el día que tengamos un problema vamos a tener que andar a los gringos nomás, sin calzoncillos, porque ya no producimos ni siquiera calzoncillos en Chile, nada. Entonces, antes Madensa y Fensa producían refrigeradores, producían lavadoras y había... No, ahora todo se trae de China y se le pone el nombre. Estufa de parafina, el nombre, pero uno ve hecho en China. Hasta los virus. Es más barato. Bueno, pero mira, yo quedé picadísimo porque a mí me gustan mucho los zapatos guantes y tengo como 3 o 4 pares. Ahora cerraron la fábrica guantes en Chile, despidieron unos 400 trabajadores porque es más barato mandar a hacer los zapatos a la China. Entonces ahora los zapatos guantes van a ser hechos en China. ¿Quién gana con que los zapatos se hagan en China? Bueno, gana la empresa nada más, pero se quedan 400 personas cesantes y vamos a perder lo que científicamente uno dice el know-how. Se nos va a olvidar el hacer zapatos. Antes en Talca había una fábrica de zapatos, que no sé si existe ahora, yo creo que no, se llamaba Calzados Jarman, y cuando yo era chico en Parral, pasábamos a Talca y mi mamá me decía, no, vamos a pasar a la fábrica Jarman y te voy a comprar otro par de zapatos. A mí me compraron no sé cuántos pares de zapatos en Jarman, en Talca. Jarman yo ya no lo he visto nunca más como una marca. Y fueron zapatos, en ninguna parte. Entonces, caramba, mira, vendiéndolo, sacando cobre con pala y vendiéndolo, sacando litio con pala y vendiéndolo, trozando árboles, picándolo y vendiendo los chips. Y si no, sembrando berry y esto y lo otro. Pero ¿cuándo vamos a trabajar nosotros como chilenos con nuestras manos y ponerle, si lo único, mira, en esta conversa, lo único que Chile ha hecho, que es una maravilla. Yo ya soy un poco ateo, así que no puedo invocar a Dios, pero doy gracias a Dios de que hacemos vino. Si con la lógica chilense y la lógica de los economistas hay que vender las uvas para que otros hagan vino. Si el negocio es vender las uvas y que lo hagan los otros. Así que todavía estamos refugiados ahí y lo único que hacemos, y lo hacemos bastante bien, es el vino. Mira, en Chile había un idiota, que yo no me canso, dicen que hay que tener respeto a los que ya partieron, pero este era un idiota y yo no lo respeto. Se llamaba Álvaro Bardón, que decía, no, Chile no necesita ingeniería. No. Bueno, decía, pero ¿y cuando tengamos que hacer un puente? Bueno, contratamos ingeniería afuera. Contratamos ingeniería afuera, decía Álvaro Bardón, uno de los prohombres de la dictadura. Chile tiene un nivel de construcción, bueno, más allá de lo que vivimos en el terremoto en Concepción, exceptuando aquel edificio que hizo una cosita así, con un terremoto 8,5, ningún edificio colapsó. Tenemos un nivel en ingeniería
sismo resistente excelente. Y lo hemos ido desarrollando en el tiempo. No podemos desmantelar el conocimiento. Tenemos nosotros que ser, y creo que lo somos. Uno ve un terremoto en Turquía, grado 5, y se colapsan los edificios. Edificios de 5 pisos que se reducen a nada, se caen como un castillo de naipes. El castillo de naipes que se le cayó al ministro de Salud, ¿no? Acá ni un edificio se cayó. Bueno, en el centro de Concepción tuvieron un evento en que la parte de arriba se les anduvo colapsando, pero creo que es un error garrafal, que se da en Chile por no tener ningún control. Que un gallo fue y botó todos los muros para hacer un piso más bonito, y claro, botó muros estructurales y se le vino abajo la estructura. Pero tenemos cuestiones importantes. Hemos hecho, en Chile se desarrolló una vacuna antirrábica y el Instituto Bacteriológico fabricaba vacunas antirrábicas. Creo que incluso se fabricó hace unos años atrás una vacuna contra el virus sincicial. Ahora no tenemos ni una capacidad. No, bueno, esperemos, ojalá que nos den una vacuna. Estamos como los niñitos pobres mirando el banquete de los demás a ver si nos tiran, pero y caramba, y nosotros no podemos tener. Yo creo que esto del mar, que yo les digo, no sé cómo se llama, tiene un nombre medio fantasía, el Instituto de Ciencias Marinas de Concepción, que estuvimos ahí almorzando y me mostraron el buque, maravilloso, pero operar el buque un día tiene un costo bastante elevado. Entonces, con un proyecto Fondesit que a uno le dan como, qué sé yo, 5 millones, pero el día de operación del buque creo que eran como 50 millones. Entonces uno va a hacer, mire, quiero salir a dar una vuelta 1 minuto y medio. Uno necesita tener un financiamiento adecuado como para poder realmente estudiar el mar. Deberíamos tener el mejor instituto sobre sismología del planeta Tierra acá en Chile. Somos el lugar donde más sismos hay, etcétera, etcétera. Pero eso yo creo que una vez que se vaya el virus, y el virus no nos van a salvar los economistas de este virus. No. Profesor, no sacamos nada con tener más economistas. Bueno. Mientras menos sería mejor. Tengamos más científicos, gente que desarrolle vacunas, gente que esté ahí haciendo cosas por el país y no compro acciones, vendo acciones, compro plata, vendo plata, compro euros, compro dólares, vendo dólares. Chile, mira, en la historia, Fenicia fue un pueblo que fue súper eficiente porque vendían y los griegos, que eran menos, los economistas deben admirar a los fenicios. Pero yo admiro a los griegos. Los griegos fueron menos comerciantes que los fenicios, pero los griegos se dedicaron a pensar. La sabiduría. Lo que pensó Pitágoras. Pitágoras, bueno, Ronald lo sabe tan bien como yo, Pitágoras nos cuadró la cabeza a todos nosotros. La belleza de una fórmula, que una fórmula tenga, es decir, no hay nada que sea R elevado a 1,734221, porque eso sería una cosa que no sería bonita. No, R cuadrado, etc. La belleza de una fórmula, la belleza de los números, y eso lo dijo Pitágoras en el siglo V a.C. Y después está Sócrates, después está Platón, y después viene Aristóteles, después Arquímedes, que era un gigante, pero descomunal. Bueno, Arquímedes estaba en la Grecia extendida, porque estaba en Sicilia. Pero bueno, Chile queremos ser un país de fenicios, comprando y vendiendo, teniendo banco y comprando y vendiendo y pasando plata, pero hagamos cosas. Los países que valen la pena, como Suiza tiene una red. La innovación, además, algo... José, me tengo que retirar ahora. Sí, yo también. Así Perdón, que creo que... profesor, no quiero que David, lo que pasa es que... no quiero que David me cuelgue. Cautivante, maravilloso conversar con usted. No, yo me voy, Gracias, en la volada y los tengo aquí. Por acompañarnos. No, yo a las 12 tengo otra reunión, así que yo necesito sé unos que minutitos de descanso. tiene un compromiso con la televisión. Qué ganas de volver a conversar con usted. Mira, más adelante estoy en mi casa, no me muevo, así que podemos seguir hablando otro día. Quiero agradecerle a David Azócar, que hizo todas las gestiones,
Quiero agradecer la presencia de Ronald, que nos acompaña en esta mañana. A usted, profesor, por supuesto que seguiremos haciendo los esfuerzos por volver a tenerlo. Se nos quedaron muchos temas por desarrollar. Esta idea del neoliberalismo que nos ha metido en esta forma de razonar irracional, en donde copiamos y no inventamos nada, no creamos nada. Esta falta de conciencia crítica en la ciudadanía nos tiene como nos tiene. Profesor, para la ventana ciudadana, le pido que se despida de nuestros lectores. Ya le he dicho, nos leen en Alemania, Francia, España, Estados Unidos, en América Latina, en distintos países. Y un saludo para todos nuestros lectores. Don José Massa. Bueno, sí, mira, bueno, es un placer haber estado aquí con ustedes. Yo creo que este tipo de encuentros, este tipo de conversaciones nos va engrandeciendo a todos. Incluso, bueno, a mí me encanta participar porque creo que igual, bueno, uno aprende mucho más escuchando que hablando, pero a veces también al hablar uno tiene que poner la idea un poquito más ordenada, así que sirve para ordenar la cabeza y el poder poner algunas ideas sobre la mesa. Y yo los felicito porque en realidad en Conce tienen muchas cosas bien hechas y bueno, sigan por esta ruta porque necesitamos desarrollar el país, pero de a de veras, con cuestiones que tengan sustancia, no esta feria que vemos a menudo dentro del país. Así que bueno, chao Ronald, muy bonito el cuadro que tienes tú ahí a tu espalda, ese debe ser Elon Musk con su... Eso mismo, un gusto saludarte, José, sí, muchas gracias por toda tu plática. Chao, nos vemos. Chao a todos los amigos del foro. Muchas gracias, un abrazo grande. Don Juan Luis. Un abrazo. Chao, Juan Luis. Chao. Nos vemos. Chao. Chaito.